Muy buenas noches, amigos televidentes, un verdadero placer nuevamente volvernos a reencontrar en este espacio de entrevista 8 en punto. Rompemos nuevamente esquemas, salimos de las instalaciones de Canal 33 y es que en esta oportunidad vamos a conversar con una persona que ha destacado no solamente en su país, sino que en el mundo entero y seguro para muchos salvadoreños es una figura conocida porque tiene un papel en la historia muy pero muy importante. Esta noche con gusto le damos la bienvenida a don Eduardo Stein, ex vicepresidente de Guatemala y por supuesto ha tenido una gran cantidad de papeles dentro de Guatemala y que también residió en nuestro país. Don Eduardo Stein, muchísimas gracias por su tiempo, bienvenido a 8 en punto, bienvenido a este país, El Salvador, que prácticamente es su segunda tierra. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Don Eduardo, por supuesto que quiero exprimirlo literalmente hablando para aprovechar una figura tan emblemática como usted, con mucho respeto, empezando por su servidor, porque ciertamente he leído muchísimo acerca de su trayectoria. Y la primera pregunta ciertamente es, ¿qué lo hace venir nuevamente a El Salvador, ya que usted vivió por 8 años, para aquellas personas que no lo saben, en nuestro país, donde procreó a 3 hijas, para que vea que lo tengo bien cuadriculado, por favor? Bueno, estoy invitado por la Escuela de Gobierno para dar una de las cátedras de la maestría hoy por la noche en el tema de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG. Pues como seguramente será de tu conocimiento, fui como vicepresidente la persona que le tocó negociar con la Secretaría General de Naciones Unidas la creación de la CICIG y su puesta en funcionamiento en mi país. Pero es un esfuerzo que venía de antes, en realidad es parte de lo que compartiré esta noche con los cursantes, el largo recorrido que fue necesario llevar a cabo para poder concretar ese apoyo. ¿Por qué es que se hizo necesario, en nuestra opinión, en Guatemala, en medio de un sistema judicial débil y con muchos síntomas de corrupción? ¿Qué es lo que ha logrado desarrollar esa comisión en apoyo del Ministerio Público? ¿Cuáles son las dificultades que encontramos? Algunos casos emblemáticos que investigados por la CICIG han podido ser llevados a los tribunales. ¿Y cuáles son las expectativas de futuro que se tienen? A eso vine. Y de eso precisamente vamos a hablar en segundos. Antes, permítanos saludar a quien noche tras noche hace posible el primer segmento de su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Creemos en el esfuerzo que día a día nuestra gente entrega para mejorar sus vidas, las de sus familias y su comunidad. Aunque el sol deje de brillar, nuestro inquebrantable espíritu nos mantiene unidos. Porque juntos es como encontramos el verdadero valor de la vida. Y descubrimos que cuando aprendemos a cuidar al otro, a hacer lo correcto y a contribuir para que los demás tengan una vida mejor, es posible un mejor país. Banco Agrícola, juntos por una banca más humana. Y bueno, señores, esta noche estamos conversando con una de las personas responsables en la República Hermana de Guatemala de que llegara precisamente un organismo internacional como la CICIG. Déjenme comentarle que el doctor Eduardo Stein fue vicepresidente de la República de Guatemala durante el periodo del 2004 al 2008. Anteriormente se había desempeñado como asesor de Organización Internacional para las Migraciones, OIM por sus siglas. Se desempeñó precisamente en diferentes cargos en Guatemala como consultor de diferentes organizaciones regionales. Don Eduardo, hablemos de este hecho histórico que precisamente se da en Guatemala ante la llegada de un organismo internacional donde en El Salvador, déjeme decirle que los salvadoreños no es que estén cansados de los políticos, están hartas, que son dos cosas muy pero muy diferentes. Hemos visto nosotros, don Eduardo, ciertas situaciones lamentables
lamentables que han llenado el repudio popular y la indignación de las masas como actos de enriquecimiento ilícito que muy aisladamente instituciones, llámese la Fiscalía General de la República en nuestro país, que está haciendo un trabajo titánico, que ha sido una grata sorpresa. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que ha recibido durante mucho tiempo embates de los políticos en querer de una u otra forma desarticularlas, y un Instituto de Acceso a la Información Pública, entre otras instituciones que quieren hacer muy bien las cosas, pero no es suficiente. Don Eduardo, ¿cómo se da este paso allá en Guatemala para que una organización de esta naturaleza llegara a este país? Ciertamente yo sé que es en el marco de la muerte de los salvadoreños, los diputados en aquel país, pero ¿cómo se empieza a dar este engranaje? Valdría la pena mencionar al menos 3 de los muchos ingredientes que dan lugar a esto. Si se tuviera un sólido sistema de justicia parejo para todo el mundo, no habría necesidad de esta ayuda. El problema más sentido que le da origen a la CICIG fue el de las organizaciones de defensores de derechos humanos, que inmediatamente después de la firma de los acuerdos de paz en Guatemala, que por cierto este año cumplimos 20 años de haberlos concluido, le proponen a las autoridades de gobierno el crear una comisión internacional para investigar aparatos clandestinos y cuerpos ilegales de seguridad enquistados en el gobierno. Ese es el origen de la preocupación. Se creyó, fue una tesis a la larga equivocada, afortunadamente equivocada, que esos quistes, esos aparatos clandestinos de seguridad creados durante el conflicto armado como entes represivos, a la firma de los acuerdos de paz iban a pervivir, es decir, iban a entrar en una etapa más clandestina, si se quiere, pero iban a seguir siendo utilizados por estructuras de poder dentro del mismo Estado para seguir reprimiendo activistas de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia. Ese es el origen de la primera formulación del proyecto. Desafortunadamente, el primer borrador tenía problemas constitucionales. Cuando el presidente Berché y un servidor asumimos el gobierno, nos damos cuenta del valor que la iniciativa podía tener si se hacía bien, en la medida en que se cumplieran 2 cosas fundamentales. Primero, que al crear una comisión internacional de esas características, se le diera toda la libertad de investigación que cualquier ciudadana o ciudadano tiene en la Constitución nuestra. Los bancos investigan, los negocios investigan, o sea, la investigación no está prohibida a nadie. Lo que sí está limitado es el inicio de acción penal. Eso le corresponde solo al Ministerio Público. Entonces se necesitaba el apoyo de capacidades externas a Guatemala, de gente que no tuviera ni parientes, ni compromisos políticos, ni comerciales, ni económicos con nadie en Guatemala, fiscales de otros países, investigadores de otros países, que pudieran con total independencia fortalecer la investigación criminal en el país. Y el segundo objetivo es, al hacerlo, apoyar a fortalecer las propias capacidades del Ministerio Público. Nadie aprende a nadar por correspondencia. Correcto. Se tiene que meter al agua para Correcto. aprender. Y la idea es que en el hacer buena investigación criminal se fueran formando los fiscales investigadores del Ministerio Público. Por supuesto que la respuesta fue feroz. Los partidos políticos no podían ni soñar en que se creara un ente de esta naturaleza que fuera totalmente independiente de la institucionalidad existente, pero por otro lado
veíamos una justicia débil, una supervisión de tribunales débil y un ministerio público con muy pocos recursos para hacer su trabajo. Ahora, es importante decirlo porque hay que ser honrado, don Eduardo. En sus inicios, luego de este hecho lamentable, el cual usted planteaba, de los exdiputados salvadoreños que fueron ultimados en su país, luego los policías de los cuales se encontraron culpables por un GPS fueron trasladados al centro privativo El Infiernillo, donde también después fueron ultimados, y al final no se supo mayor elemento con relación a este caso. Al inicio hubieron, bajo la CICIG, bajo ese esquema, hubieron muchísimas críticas, porque prácticamente fue un caso donde no se dieron los resultados muy probablemente que se esperaban, pero luego vinieron críticas. Si me equivoco, por favor me corrige, porque entiendo que luego de estas críticas se cambió en alguna medida ciertas piezas de la CICIG, y esto obviamente hasta este momento ha funcionado en una forma espléndida. Por favor. Bueno, en mi muy personal opinión, por favor, este lamentable caso de los diputados al Parlacén de El Salvador es lo que permite que cambien las condiciones políticas para un Congreso que se negaba a aprobar el acuerdo de la CICIG que ya había sido firmado con Naciones Unidas. ¿Por qué, don Eduardo? Bueno, porque por varias razones que luego pudimos ir averiguando en el detalle con gente de confianza. Una, porque sí tenían temor varias de las fuerzas políticas a que una institución de esta naturaleza con capacidades internacionales pudiera meterse a investigar temas del pasado, a pesar de que había quedado claro que la CICIG no investigaría temas del conflicto armado interno. No tenía efectos retroactivos. No tenía efectos retroactivos respecto del conflicto armado. Perfecto. Pero en el momento en que se estaba buscando en el Congreso la ratificación del acuerdo que habíamos firmado entre el Ejecutivo y la ONU, había también otras, digamos, percepciones o sensibilidades que se pensaban en algunos de los partidos políticos que podían estar disfrazando brazos externos, poderes internacionales de algunos gobiernos en particular que tienen mucha influencia en nuestros países para hacer investigaciones dirigidas. El tema quizás más delicado de tratar y que casi nunca se pudo discutir en público es que estos quistes creados durante el conflicto armado interno eran en efecto instrumentos de represión de las fuerzas de seguridad del Estado. Entonces había oficiales de alto rango, aunque en retiro de parte del ejército, que se sentían amenazados por el tipo de investigaciones que un ente como estos podría llegar a realizar. En la práctica, sin embargo, la realidad concreta de las investigaciones se fue orientando más a aquello en lo que los quistes se convirtieron, que fue en instrumentos de negocio ilegal. O sea que lo que fueron instrumentos de represión durante el conflicto armado rápidamente se transmutaron en mecanismos de negocios ilegales, ordeñándole fondos al Estado. De manera que la orientación que ahora sigue la CICIG en Guatemala de perseguir sobre todo casos de corrupción adentro del Estado es lo que en definitiva más le ha impactado positivamente a la sociedad guatemalteca, porque estamos viendo primero que nadie está por encima de la ley, se ha afectado a todo tipo de personas, incluso grandes consorcios que se consideraban intocables. El día de ayer se acaba de dictar una sentencia contra una jueza, cosa impensable. Eso era una cofradía que entre ellos no se tocaban a sí mismos, nunca. Y se ha podido, además, algo que en nuestra historia no había ocurrido nunca, el llegar a forzar la renuncia de un mandatario y de una vicemandataria
por hechos de corrupción Ok. que investigó la De CICIG. eso quiero darle un apartado muy especial porque yo quiero conocer un poquito sobre el caso de la línea que más adelante en el siguiente segmento lo vamos a abordar. Acá yo quiero agotar quizás el hecho generador, don Eduardo. ¿Cómo de pronto se convence? Usted ya me dijo, mire, la cereza del pastel fue porque se le salió de las manos una presión internacional, la muerte de los diputados del Parlamento Centroamericano. Pero ¿cómo convencer? En Guatemala tiene elementos distintivos muy importantes. Uno, los militares tienen un poder extraordinario. Uno, y dos, son partidos políticos que se crean no perennemente, sino que para un hecho electoral. Y tres, existen financistas. ¿Cómo se convence a los financistas que resultan al final de cuentas ser el dueño del gobierno en que entre la CICIG? ¿Esa tarea titánica le tocó a usted? Yo diría que en esa óptica, tal como usted lo acaba de presentar, se trataba de encontrar la manera de recuperar nuestro sistema de justicia que estaba totalmente penetrado por muchos de estos lagartos, gusanos, cucarachas, etcétera, del crimen organizado, pero no solamente vinculado al narcotráfico, también de otro tipo de poderes que eventualmente al cometer hechos de defraudación fiscal, etcétera, pues también es crimen organizado, aunque de otro tipo. Pienso que la independencia con que el presidente Berché le permite a mi persona y a mi equipo negociar directamente algo, pero de lo que todo el gobierno estaba convencido en ese momento, es lo que nos permite llegar a una negociación feliz con Naciones Unidas en la medida en que todos estábamos de acuerdo en que sin una buena justicia el país no tiene futuro. Lo que nos permite la aprobación en el Congreso es este lamentable hecho de los salvadoreños del Parlacén. Ok, hay un dicho que me encanta que dice, entre más negro se está poniendo el asunto, es porque pronto va a amanecer, y quisiera hacer o acuñar en alguna medida ese dicho. Voy a la primera pausa comercial, aguántenme un ratito. Esto es 8 en punto, señores, volvemos. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Nosotros seguimos conversando con don Eduardo Stein, ex vicepresidente, entre otros cargos, de Guatemala, y uno de los responsables de que la CICIG haya llegado a esta hermana república centroamericana. Don Eduardo, ya lo había adelantado en el primer segmento, quiero ingresar rápidamente al caso que nosotros en el mundo entero conocimos como La Línea. Vimos a un expresidente, Otto Pérez Molina, llevado al banquillo de los acusados, a una ex vicepresidenta, Roxana Valdetti. Voy a separar a ambos, porque ambos tienen quizás en alguna medida un análisis muy diferente. Quiero iniciar por el mandatario. Él aseguraba, cuando fue detenido, cuando fue llevado al banquillo de los acusados, que esto era lamentable, que era ingrato, porque él había suscrito nuevamente un acuerdo de ampliación para que la CICIG siguiera funcionando, porque ha sido renovado como el presidente Jimmy Morales lo ha hecho al momento que es embestido nuevamente por esta magistratura y la más importante de cada uno de nuestros países. Él decía que era ingrato porque él había colaborado, como que esto fuera una póliza contra la devaluación de él mismo y un permiso para seguir en las andadas. ¿Cuál es su opinión? Porque vemos nosotros que en Guatemala muchos expresidentes, cuando lo dejaban de ser, ciertamente eran perseguidos por la justicia. Ejemplo claro, un señor Portillo, que ya me voy a referir a este caso puntualmente, y que aceptó los hechos y que fue trasladado a Estados Unidos posteriormente. Pero el presidente Otto Pérez Molina, parte del engranaje castrense, es llevado al banquillo de los acusados porque la CICIG coadyuva con el Ministerio Público. Su opinión, por favor. Bueno, para que se comprenda mejor lo que quiero trasladarte, quizás vale la pena hacer referencia a el giro que el actual comisionado de la CICIG, don Iván Velázquez,
le da al horizonte de investigaciones que la CICIG está llevando a cabo junto con el Ministerio Público. Como digo, en el origen, el objetivo fundamental eran estos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que eran entes represivos durante el conflicto armado, pero que mutaron rápidamente a ser entes de negocio ilegal. Entonces, él da el salto para dedicarse con más empeño a la investigación de estos esquemas de corrupción pública. Y van encontrando a través de varias investigaciones, no solo la de la línea, es la que estalla primero, Correcto. el que existían esquemas de corrupción pública para defraudar al Estado desde los más altos niveles de la autoridad pública electa por voto popular. ¿Por qué es que en el calendario el primer suceso espectacular y la primera víctima, entre comillas, de estas investigaciones es la vicepresidenta? Porque era su secretario privado el que aparentemente había sido el gerente general de toda esta operación de múltiples temas de succión de fondos públicos, de creación de negocios, fingiendo necesidades del Estado que no se tenían o sobreprecios exagerados, pero también porque ella se conduce públicamente de manera muy ofensiva hacia la ciudadanía. Y la ciudadanía en general reaccionó con mucha cólera al verse tratados como idiotas, por decirlo de alguna manera, porque ella se proyectó en los medios de comunicación como una figura con ¿Mucha soberbia? Mucha soberbia, mucha sobradez, mucho orgullo, creyendo que nos estábamos chupando el dedo y dando unas explicaciones que más que aclarar lo que hacían era montar ofensa sobre ofensa, de manera que cuando empiezan a salir todos estos hechos de corrupción de unas dimensiones que nadie habría esperado, empiezan a juntarse en la Plaza de la Constitución o el Parque Central cantidades enormes de personas de todas las edades y no solo capitalinas, sino también del interior, hasta que llega a un punto en donde es imposible que ella sostenga su cargo y el propio presidente sale a los medios de comunicación a explicar la renuncia de la vicepresidenta y todavía a defenderla. Siguen ampliándose las investigaciones, siguen declarando en televisión en vivo y en directo, porque ese es otro elemento que este tipo de fenómenos facilitó, una cátedra cotidiana de procedimientos penales que la población no conocíamos en su detalle y en donde se vio también funcionando a jueces muy íntegros, muy dignos, miembros del sistema judicial también. Y se llega a un momento en donde, en efecto, el expresidente Pérez Molina cree tener una patente de corso con solo haber prolongado la vigencia de la CICIG en el país. Dicho sea de paso, no tuvo más remedio porque hubo presiones internas e internacionales muy fuertes para que se diera esa extensión, pero bueno, él creyó que con haber firmado la prolongación de la vigencia de CICIG se le estaba permitido cualquier cosa. Sí, tenía vía libre para lo que ¿Cuál quisiera. fue la bisagra, don Eduardo? Porque vimos nosotros a un expresidente Otto Molina reiterativamente decir: yo no voy a renunciar, y de un día para otro terminó renunciando. Bueno, ¿Fue una presión interna? ¿Fue el ente donde... castrense que lo dejó solo o fue una presión internacional? Mire, un examen más riguroso de la historia, pero hasta dentro de algunos años, quizá nos va a permitir una mayor riqueza de detalle. Pero se dan 4 hechos simultáneos muy fuertes. Primero,
una concentración en la Plaza Central como no había habido nunca en la historia de nuestro país, en donde incluso se dan hechos muy emocionantes. Por ejemplo, todas las universidades marchando juntas, que no se podían sentar en una misma mesa. La Universidad de San Carlos, que es la Universidad Nacional, con las universidades privadas, entraron marchando juntas, con un nivel de unidad en el discurso de todos los sectores, repudiando la corrupción y pidiéndole la renuncia. Segundo, tuvimos noticia de gente muy cercana a él, incluso uno de los exoficiales militares de inteligencia de muy alto rango, un general, que se supo que le había dicho: por sensatez usted debe renunciar, si se queda se arriesga a cosas mucho más graves. O sea que dentro de su propio equipo ya había una conciencia de que su permanencia en el cargo de presidente era insostenible. Tercero, creo que hubo mensajes muy robustos de varias instancias de la comunidad internacional. Y cuarto, me parece que se le comunicaron indicios de otras investigaciones igualmente graves o tan graves como el caso de la línea, en donde él iba a salir, como de hecho ya salió implicado. Ok. Don Eduardo, para cerrar un tema tan importante como es este caso, hoy vemos nosotros donde familiares del presidente actual, Jimmy Morales, también han sido llevados al banquillo de los acusados, y él mismo se desmarca y dice, el presidente Jimmy Morales, que rubricó, que suscribió, que estampó precisamente su firma en este documento de ampliación y de la consecución de la CICIG, y hoy dice: yo ya no puedo hacer nada, yo me tengo que hacer a un lado para que la justicia, es decir, la CICIG, la que yo en algún momento he avalado, proceda incluso contra mi misma familia. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo creo que el presidente en su momento hizo lo correcto, desmarcarse y dejarle claro a la ciudadanía que él no iba a interferir en la jurisdicción de otro poder del Estado, que él prefería no volver a comentar el tema, sino que sus familiares, bueno, su hijo y su hermano, solventaran su situación con la justicia. Pero quisiera aclarar, por favor, para beneficio de toda la teleaudiencia, en realidad la CICIG está operando en apoyo del Ministerio Público. Correcto. Es el Ministerio Público el que, con el apoyo de la CICIG, ha formado mejores y más fiscales investigadores, ha construido estas investigaciones criminales y está ayudando en el litigio mismo, en una condición que es conocida como querellante adhesivo. ¿Cómo no? De manera que lo que estamos viendo es una recuperación de nuestro sistema judicial en la dirección correcta, comenzando por la parte acusatoria. Perfecto. Vamos a otra pausa en 8 puntos. Quédese con nosotros. Tenemos mucho más que conversar esta noche con nuestro invitado. Pausa. Volvemos. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Doctor Stein, voy a ir rápido, puntualmente, con preguntas que en algún momento han dicho argumentos jalado de los cabellos los políticos. No, mire, es que se cede democracia, se cede soberanía ante la llegada de la CICIG. ¿Su opinión? Bueno, no era sorpresa que surgieran ese tipo de argumentos, pero si uno ve lo que ha sido la evolución por décadas de nuestras estructuras de gobierno, nosotros le hemos entonces cedido soberanía al Fondo Monetario, al Banco Mundial, le hemos cedido soberanía a los entes que cuidan el control regional de plagas. Es ridículo. La verdad es que en un mundo tan interconectado y tan interdependiente, el poder contar con apoyos tan competentes de fiscales internacionales como italianos que se midieron con las mafias en su país, por ejemplo, para ayudarnos a fortalecer nuestra propia capacidad de investigación criminal, pues
es el tipo de asesoría que le queríamos pedir a la ONU. ¿Qué tienen los guatemaltecos? Porque abarrotaron una plaza, salieron a las calles, que no tienen, que nos hace falta a los salvadoreños, porque mucha crítica se determina acá en el país que el salvadoreño no quiere comprometerse. Está bien desde las redes sociales criticar, pero no quieren comprometerse, no quieren salir y están viendo que el país se está hundiendo. ¿Cómo se hace eso, don Eduardo? Mira, primerísimo lugar, yo no creo que yo deba emitir una opinión sobre lo que hace o deja de hacer la población salvadoreña, tan querida para mí, como dijiste al principio. 8 años estuvo residiendo. 8 años acá, pero además donde nacieron 3 de mis hijas. Yo creo que tiene mucho que ver con circunstancias muy específicas de un momento político particular que se dieron, se alinearon los astros en mi país en ese momento, en donde había en efecto una acumulación muy grande de frustración ciudadana, sobre todo por constantes hechos de corrupción de funcionarios de alto nivel en la administración pública. Segundo, porque en efecto a la firma de los acuerdos de paz se cumplieron algunos de los compromisos, pero otros que suponían una reforma integral del Estado quedaron pendientes, sobre todo lo que hace a la reforma de la ley electoral y de partidos políticos, que apenas ahora se acaba de acometer. Y te lo digo, pues como lo sentimos nosotros. Mucha juventud, y es más de la mitad de la población de mi país, quiere participar en los procesos que afectan su vida, pero le tienen asco a los partidos políticos. Entonces buscaron una manera de expresarse en las calles al margen de las organizaciones políticas, porque los medios digitales de hoy les dieron la posibilidad de congregarse. Voy rápido. Con mucho respeto, el presidente Jimmy Morales, una persona que estuvo ligada al entretenimiento por mucho tiempo, llega a ser el presidente de Guatemala, y en alguna medida esto refleja el cansancio que tiene la población, no solamente en Guatemala, en Latinoamérica, porque hemos visto replicar este mismo fenómeno para con los políticos. ¿Cómo se entiende todo esto, don Eduardo? Bueno, es correcto. El voto que recibe Jimmy Morales fue más un antivoto a los partidos tradicionales y a los políticos tradicionales que un voto a favor de una persona a la que no se le conocía ningún tipo de capacidad de gestión pública, sino más bien su desempeño en el espectáculo. Pero en efecto la ciudadanía ahora le está exigiendo la luna, o sea, está pidiendo resultados. ¿Se acabó la luna de miel? Sí, se acabó. Hoy está exigiendo, perfecto. Yo creo que solo duró 2 días. Ok, dentro duró más la luna de miel con la señora que con la población guatemalteca. De Guatemala nos vamos nosotros a Nicaragua. ¿Por qué razón? Porque la CICIG está persiguiendo y ha pedido en alguna medida que se procese a un expresidente del Congreso guatemalteco que está siendo albergado en Nicaragua, al igual que un expresidente salvadoreño que con mucha soberbia se canjeó el disgusto de la población salvadoreña cuando ya no podía defender ciertas cosas. Estamos hablando del señor Funes en Nicaragua. ¿Cómo se entiende esto cuando de pronto la integración centroamericana debería de caminar de la mano en proteger los intereses de todos? Porque no puede una persona irse a un país que sea más endeble o mucho más servil bajo los mismos intereses cuando ustedes están haciendo lo propio. Bueno, comienzo por reiterar, y me disculpas, una rectificación. Es el Ministerio Público el que está haciendo la investigación. La CICIG le nutre. Correcto, y le da los elementos. No es la CICIG. Correcto. Porque no tiene esas facultades penales. Pero es además el valor, digamos, y el arrojo del actual presidente del Congreso el que decide abrir la caja de Pandora de las plazas fantasmas en el Congreso, en donde había decenas de gentes contratadas irregularmente con salarios incluso superiores a los de los mismos diputados, que eran claramente alcancías
de dinero que regresaba a los bolsillos de los propios diputados que favorecieron esos contratos. El expresidente del Congreso que está perseguido por eso. Y hay otro expresidente del Congreso preso por eso, por promover plazas fantasmas. A la segunda parte de tu pregunta, en verdad, para muchos de nosotros que llevamos años de trabajar por mejores países y sobre todo por una mejor integración regional, el comportamiento del actual gobierno nicaragüense ha sido una verdadera pena, más allá, digamos, del desánimo que puedan causar ciertas acciones específicas. El hecho es que es uno de los casos en toda América Latina más significativos en donde el Poder Ejecutivo ha logrado cooptar a los otros poderes para hacerse de un control casi omnímodo de las agendas del país y se permite, por lo tanto, darle asilo o cabida a todas estas personas. ¿Procede el asilo político, don Eduardo, bajo su concepción? Eso solo el gobierno otorgante tiene los medios de calificar, pero ya cuando serví en el gabinete del presidente Arzú como ministro de Relaciones Exteriores, me tocó pedir la extradición del expresidente Serrano a Panamá. Elías Serrano. Y el gobierno, Serrano Elías, y el gobierno panameño argumentó que para ellos sí había razón de otorgarle el asilo. En nuestra opinión, no. Siempre hablando de expresidentes, en Guatemala ya fue condenado el expresidente Portillo, aceptó los cargos, pero particularmente haber recibido fondos de Taiwán para la administración pública, fue trasladado a Estados Unidos, cumplió la pena, regresa a Guatemala y trata nuevamente de tirar la candidatura, porque yo estaba en Guatemala, me encanta su país, tanto como el mío, tanto como a usted le encanta El Salvador, y nuevamente tira la candidatura para diputado. Esta pregunta se la planteo porque en el país también hubo un expresidente, Flores, procesado por fondos de Taiwán. Bueno, el caso del expresidente Portillo llega a ser procesado en las Cortes norteamericanas porque utilizó banca norteamericana para el traslado de los fondos a Europa, fondos que le habían sido otorgados para la creación de una biblioteca escolar y que hasta donde sabemos, pues él lo canalizó a ser depositado en cuentas de su familia. Pero es el gobierno norteamericano el que lo procesa, lo condena y logra un arreglo personal. En el caso del juicio que se le instruyó en Guatemala, él salió absuelto. Y no es sino después de esa absolución que entonces es extraditado a los Estados Unidos, pero quedan pendientes otros cargos que aún no han sido esclarecidos. Ok, en un minuto, porque es importantísimo, el fiscal general de República quiere hacer muy bien las cosas, sin embargo acá no lo dotan de los elementos suficientes. Los políticos dicen hay que vigorizar la institucionalidad, pero cuando el fiscal empieza a actuar, se va un expresidente para Nicaragua y se dice, es una persecución política. Bueno, tenemos una gran cantidad de argumentos para no permitirle la entrada de la CICIG. Siempre el político que se vea asediado por cargos de corrupción tiene a la mano el argumento más fácil y es la persecución política. Para tratarse de excusas abundan. Pero ¿por qué, si se tiene confianza en la institucionalidad judicial del país, no se comparece ante esa institucionalidad y se solventan los cargos? Ok, vamos a una pausa, una nueva pausa, en 8 en punto, volvemos. Eso, mil gracias El Salvador por su preferencia. Nosotros llegamos al final de la entrevista 8 en punto. No nos resta más que agradecerles a ustedes y por supuesto al doctor Eduardo Stein, expresidente, vicepresidente de Guatemala,
no solamente por el tiempo destinado a Canal 33 8 en punto, sino que al pueblo salvadoreño. Muchísimas gracias y bienvenido a su segunda patria, si le podemos nosotros llamar así, don Eduardo. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación y un muy afectuoso saludo a toda la población salvadoreña, tanto acá en este lindísimo país como afuera, población sufrida, noble y querida para todo el continente. Perfecto, muchísimas gracias, señores. Saludamos a la Caja de Crédito de Colón porque noche tras noche es parte activa, la entrevista 8 en punto. Al igual usted, con toda la participación ciudadana bajo la pregunta que articulamos esta noche. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta mañana, que descanse y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.